Vamos a la palabra de Dios hoy, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, en el verso 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Como nosotros sabemos y estudiamos la palabra de Dios, Apocalipsis es escrita por el apóstol Juan, por el discípulo amado del Señor Jesús, aquel que escribe el Evangelio de Juan y aquel que se declaraba a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba, a quien el Señor amaba. Aquel discípulo que cuando el Señor Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, en ese momento de agonía y de dolor, le dice a María: María, he ahí a tu hijo, y a Juan le dice: hijo, he ahí a tu madre. Le dice el Señor Jesucristo a Juan, a su discípulo. Y nosotros vemos que los discípulos, de una u otra manera, cuando nosotros vemos el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando comienza la primera iglesia que hay, donde se funda esa iglesia, ese día de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo y ellos comienzan a orar en otras lenguas. Eso está en Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo y ellos comienzan a orar en otras lenguas. Y es la evidencia del poder y de la gracia del Espíritu Santo. Y por eso ahí en Hechos dice la palabra que cuando los que estaban allí en ese momento, en ese día de Pentecostés, creyeron que ellos estaban embriagados de vino, y Pedro se levanta con autoridad y predica acerca de la victoria que el Señor Jesucristo tuvo sobre la muerte, y habla de su ascensión y el poder de Dios, de cómo se establecía. Y dice la palabra que se convirtieron muchos ese día, muchos se convierten a la fe, y la iglesia comienza a ser fundada por aquellos hombres. Pero viene una gran persecución luego, y todos los apóstoles, los 12, son perseguidos, y ellos viajan a través de todo el territorio de Asia, todo Oriente, Europa, en fin. Ellos comienzan, digamos que esa persecución los llevó a ellos a esparcirse para poder predicar el Evangelio. Y dentro de todo eso, nosotros sabemos que muchos de ellos mueren. Muchos de ellos pues tienen que morir de una forma muy, digamos que muy dolorosa. Y el Señor Jesucristo les había advertido a ellos que obviamente ellos iban a sufrir vituperio por causa de Cristo. Y es como vemos nosotros que, digamos, en libros históricos, porque eso no lo relata la palabra de Dios, el apóstol Pedro muere y pide que sea crucificado, digamos que de cabeza, porque él mismo decía, el apóstol Pedro, que no era digno de morir de la forma como el Señor Jesucristo murió en la cruz. Otros murieron apedreados. Pablo, el apóstol, que escribe todas aquellas epístolas paulinas que nosotros vemos desde Romanos hasta Filemón, muere decapitado. Otros mueren quemados. En fin, todos ellos, digamos, los historiadores narran, digamos, de una de otra manera cómo ellos mueren, fallecen de una manera a veces difícil. Otros fueron apedreados, como Esteban, en fin. Pero lo particular de esto es ver el poder y la gracia de Dios en la vida de Juan. Juan, según algunos dicen, algunos teólogos, historiadores, que él fue quemado en aceite, pero no murió quemado. O sea, esa era una forma de tortura y de muerte que había en ese entonces, y que según muchos historiadores, el apóstol Juan fue colocado en una olla o en un recipiente gigante de aceite hirviendo, y no murió. Es decir, el Señor lo guardó y lo preservó para el propósito que tenía. Y por eso lo envían a morir
ya digamos de muchos años, de viejito, ya lo mandan a la isla de Patmos. Y esa isla, allí en la isla de Patmos, es donde el apóstol Juan recibe la revelación de Apocalipsis, que es una de las revelaciones más grandes y más poderosas en sí. La palabra Apocalipsis significa revelación. Eso es lo que significa. Y el Apocalipsis muchos tienen temor de leerlo. Creen que, digamos, es algo, una serie de situaciones catastróficas que van a ocurrir en el mundo. Pero la palabra de Dios dice que bienaventurados somos cuando leemos el Apocalipsis. Porque de una u otra manera nosotros, aunque necesitamos la revelación del Espíritu Santo y el poder profundizar muy bien en el libro de Apocalipsis, pero es un libro tan maravilloso que nos habla de la esperanza, de no solamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue prometida antes de que Él ascendiera a los cielos, porque los ángeles le dijeron a los discípulos, cuando ellos se veían desalentados de ver al Señor obviamente en gloria subiendo a los cielos, pero dice la palabra en Hechos de los Apóstoles que los ángeles, unos ángeles, les dice: varones hermanos, no estén tristes. Ese mismo Jesús que ustedes ven ascender en gloria, descenderá en una segunda venida. Y obviamente pues es un tema que es muy profundo, que hoy digamos que no lo vamos a tocar en sí, pero vamos a hablar de este Apocalipsis capítulo 12, verso 10 y 11, que es una visión de algo que ve el apóstol Juan sobre los creyentes que estamos nosotros en Cristo Jesús. Y es sorprendente ver ese poder y esa gracia que hay en este libro de Apocalipsis, porque no solamente nos habla de la gloria de nuestro Señor Jesucristo y de no solo del fin de los tiempos, sino de la esperanza que hay en nosotros como creyentes, de saber que hay una segunda venida y que, como dice la palabra, nosotros seremos tomados, dice la palabra, en el rapto, y que nos encontraremos con el Señor Jesucristo en las nubes. Y es nuestra esperanza el creer que nos encontraremos con el Señor Jesucristo y que seremos librados de la tribulación, seremos librados de los días donde estará el anticristo en la tierra, y nosotros ya habremos partido con el Señor, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, estaremos con Él. Pero cuando el apóstol Juan habla aquí en el capítulo 12, en el verso 10, habla de una manera que no es algo que ocurrirá, sino que es una visión que el apóstol Juan ve no solamente del presente que él estaba viendo allí, sino que también tiene que ver con el futuro y con el pasado de aquellos que hemos sido lavados con el Señor Jesucristo por su sangre preciosa y bendita. Y ahí en el verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este verso es tremendo. Este verso es tremendo porque el apóstol Juan escucha una gran voz, y no se refiere específicamente a quién da la gran voz, pero era una gran voz. Pudo haber sido un ángel. En esa visión que el apóstol Juan está viendo allí en el capítulo 12, dice la palabra que él escucha una gran voz, pero esa gran voz da una confesión tremenda que tiene que ver con dos cosas. La una, dice la palabra, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Y a quién se refiere con esto? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Cuando él dice: ha venido la salvación, el poder y el reino. Acordémonos que el Señor Jesucristo, él cuando comenzó a predicar y a proclamar la palabra, dijo:
comenzó a decir que nosotros debíamos buscar al Señor, debíamos arrepentirnos porque el reino de Dios se había acercado. También Juan el Bautista, aquel que fue decapitado, aquel que estuvo allí en el bautismo del Señor Jesús en el río Jordán, que fue decapitado, pero él, su proclamación y su predicación fue: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y el Señor Jesucristo se proclama así como el reino de Dios. La palabra del Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y aquí en la palabra nosotros encontramos esto muy valioso, porque cuando el apóstol Juan escucha, habla de tres cosas que son importantes, que a nosotros nos llevan a comprender el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es que él dice allí que ha venido la salvación. Y miren que no es algo que ocurre en el futuro, sino que es algo que ocurre como proclamando algo que no tiene un tiempo, que es una proclamación eterna. Una proclamación de que cuando el Señor Jesucristo cumple su obra redentora, llega la salvación. Tal vez en el Antiguo Testamento nosotros veíamos toda la historia del pueblo de Dios, toda la historia del establecimiento del pueblo de Dios y del propósito de Dios para su pueblo. Pero cuando el Señor Jesucristo llega, se establece el propósito y el plan central de Dios durante toda la humanidad, y es a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Si nosotros pudiéramos resumir el plan de Dios, lo podemos resumir en estas tres palabras: ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Esas tres cosas son las características principales de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque esta no es una proclamación que hace un profeta, no es una proclamación que hace Juan, es una proclamación dada desde el cielo. Es decir, que el mismo cielo atestigua de una manera afirmativa que Jesucristo, en Jesús está la salvación, está el poder y está el establecimiento del reino de Dios. No hay otra cosa. Si nosotros nos damos cuenta aquí en Apocalipsis, la proclamación que se está dando desde el cielo mismo es acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo dice ahí. Dice: ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor Jesucristo y la autoridad de su Cristo. Dice ahí, y la autoridad de su Cristo. Miren cómo a veces nosotros tenemos esa duda. Como yo algún día les decían a la gente en la calle: oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? Ya no era el 80% que decía que creía en Dios. Con la segunda pregunta se bajó a un 60% y la gente dudaba de la existencia y de la plenitud de Cristo. Pero miren cómo el mismo cielo, cómo el apóstol Juan escucha la proclamación de la grandeza de nuestro amado Señor Jesucristo dada desde el cielo. Y dice la palabra, porque dice: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor Jesucristo y la autoridad de su Cristo. Acordémonos que la palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido, y es la misma palabra Mesías en el hebreo, que significa el ungido. Y el ungido es aquel que había sido prometido desde antes, que traería salvación y vida eterna. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, debemos entender algo, y es que en Él está la plenitud de la salvación, está la plenitud del poder, está la plenitud de la gloria, está la plenitud del reino y está la plenitud de la autoridad para transformar y darnos la capacidad nosotros
de poder enfrentar no solo este mundo en nuestras debilidades, fracasos y luchas que tengamos en nuestra vida, sino que nos ha comprado por medio de su sangre para que nosotros podamos tener vida eterna. Cuando yo les hablaba de que creemos que hay una segunda venida del Señor y que nosotros, como dice la palabra, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra esperanza está allí. Nuestra esperanza está en que el Señor Jesucristo nos ha dado la salvación. Él no murió solamente en la cruz del Calvario para que nosotros hagamos películas y lo recordemos. Él murió en la cruz del Calvario para darte salvación. Y la palabra salvación no es solamente el darte a ti la capacidad de tener una eternidad con Él, sino de que tú puedas ser liberado de toda opresión de Satanás, de que tú puedas ser sanado de toda enfermedad, que tú puedas ser prosperado, bendecido en todas las áreas de tu vida. A veces nosotros recibimos la palabra, pero no la vivimos. Y no la vivimos no porque Dios espera obediencia de parte tuya, sino porque tú no dejas que la palabra de Dios cobre fruto en tu corazón, en tu ser, y tú puedas ver las bondades de Dios en tu vida. A veces nosotros escuchamos el mensaje, la palabra. ¡Wow! ¡Qué palabra! Nos ha edificado, nos ha bendecido. Dios nos ha hablado. Pero de ahí no pasa. Tenemos que confesar la palabra, creerla y comenzar a vivirla en nuestro corazón para que esa palabra comience a dar fruto en tu vida, en tu ser. Esta proclamación que nosotros vemos en el cielo, allí es el mismo cielo quien proclama a Cristo. Y allí podemos nosotros destruir tantos argumentos que hay en contra de nuestro amado Señor. Porque es el mismo cielo quien proclama la grandeza de Jesús, quien proclama el poder, el que proclama la gloria, el que proclama la salvación, el que proclama la autoridad es en Cristo Jesús. Quiero que miremos 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al 28. Luego el fin, habla el apóstol Pablo, dice luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que es sujeto a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra aquí que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. A veces nosotros pensamos, y se los he dicho de una manera un poco jocosa, porque muchas personas tienen el pensamiento de que cuando se van a morir, entonces Dios se acordó de esa persona. Y cuando Dios se acuerda de una persona, entonces muere. Eso es falso. Porque el mayor enemigo de Dios es la muerte. Obviamente es el enemigo. Pero dice aquí la palabra que uno de sus enemigos a los cuales Él ha tenido que vencer y que vencerá en el postrer tiempo será la muerte. Porque la palabra de Dios dice que nosotros gozaremos de vida eterna. Gozaremos de vida abundante en nuestro amado Señor Jesucristo. Así que la muerte no es sino parte del enemigo de Dios que ha venido a causa del pecado del hombre. Por eso la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. La muerte entró a la humanidad no porque Dios quisiera acabar con la humanidad. La muerte entró cuando el hombre desobedece a Dio.
ahí entra la muerte. Y dice aquí la palabra en Apocalipsis que el Señor Jesucristo, dice aquí la palabra en Apocalipsis 12:10, dice que Él tiene el poder, que Él tiene la gloria y Él tiene la autoridad de vencer y destruir. Cristo reina sobre todo. Miremos lo que dice Apocalipsis 11 en el verso 15. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El propósito del Señor Jesucristo un día será reinar sobre todo. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Es decir, no creamos que la obra de Jesucristo quedó en la cruz del Calvario. No pensemos que la obra de Cristo fue de que el Señor murió por nosotros, resucitó, subió a los cielos y hasta ahí tenemos a un Dios ajeno, lejano, que solo nos escucha a través de otras personas, de intercesiones, de oraciones, porque no es así. La presencia y el poder de Dios, del Dios eterno, del Dios grande, maravilloso, suficiente, poderoso y eterno, sigue evidente en la vida de los creyentes, en nosotros hoy. No pensemos que Jesús es alguien lejano, alguien ajeno a la humanidad, que no nos escucha, porque no es así. El mismo cielo aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, declara la grandeza de Dios y lo primero que dice es que de Él viene la salvación. Dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Ahora ha venido la salvación. Y miren que a pesar de que es una declaración que el apóstol Juan ve acerca del futuro, esta proclamación de salvación no es algo que un día va a venir, porque esta palabra, el ha venido, no está dado como si fuera proclamado en un futuro específico, sino que es una palabra, una promesa de Dios para nosotros que podemos vivirla en el día de hoy. Hoy ha llegado la salvación. Hoy ha venido la salvación. Hoy ha venido la salvación para que tú, tus hijos, tu esposo, tu esposa puedan tener el privilegio de ser hechos hijos de Dios y poder proclamar la grandeza de Dios y poder conocer a un Dios que nos ha entregado a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Luego ahí proclama también: ha llegado el poder, porque Dios a través de su poder puede transformar tu vida. Romanos capítulo 1 verso 16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, la palabra de Dios, es el poder de Dios. Y cuando nosotros vemos el poder de Dios, estamos viendo cómo la palabra de Dios es potencializada, es cubierta y es aplicada, vivificada por el Espíritu Santo. Hoy tienes el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Hoy tienes el privilegio de que estás en la comodidad de tu casa y puedes escuchar el mensaje de vida y de salvación para ti y tu familia. El poder de Dios te transforma. El poder de Dios puede cambiar la circunstancia que tú estás viviendo en este momento, tu casa, tu familia. Tal vez una enfermedad, tal vez una dolencia en tu cuerpo, tal vez un síntoma, tal vez un dictamen médico que te dieron, tal vez tu negocio, tal vez tu familia, tal vez tus hijos. No importa lo que tú estés pasando, si tú tienes confianza y crees en la plenitud del poder que Dios puede cambiar toda circunstancia, así se hará. Dios quiere que tú puedas conocer la plenitud de la salvación, que tú puedas conocer la plenitud del poder de Dios, que tú puedas conocer el reino de Dios. Que el reino de Dios se establezca en tu casa, que el reino de Dios se establezca en tu familia, que el reino de Dios se establezca en tu corazón, en tu negocio, en tu empresa, en lo que sea.
El propósito de Dios es que tú puedas ver el poder y la gloria de Dios en toda tu vida, en toda tu familia. Y no simplemente que tú de pronto vas a la iglesia o escuchas el mensaje y con eso quedas. Proclama la grandeza de Dios. Cree que nuestro amado Señor Jesucristo está a tu favor para cambiar todas tus circunstancias, para fortalecerte, para ayudarte, para levantarte. No tengas esa duda. ¿Será que a quién le oro? ¿Le oro al Padre? ¿Le oro al Hijo? ¿Le oro al Espíritu Santo? ¿A quién le oro? El mismo cielo proclama. Por eso el Padre, cuando nosotros hablábamos hace poco que dábamos esa enseñanza del monte de la transfiguración, el Padre mismo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Escuchemos las palabras del Señor. Escuchemos el Evangelio, las buenas noticias. Y aférrate, porque la salvación, porque el poder, porque el reino y la autoridad provienen de Él. Qué gran esperanza y qué gran victoria hay en nuestros corazones de saber que un día estaremos juntamente con Él eternamente. ¿Por qué? Porque Él ha traído salvación a nuestras vidas. Porque Él, a través de su poder, nos ha sacado de las garras del enemigo de acusación, las cárceles donde estábamos nosotros presos en delitos y en pecados. Donde ha establecido su reino, donde ha establecido su gloria, donde ha establecido su poder. Tenemos a uno en los cielos que intercede por nosotros. Tenemos a uno que venció y que está a la diestra del Padre. No estás solo, no estás sola en esto. No te sientas que estás en este mundo divagando, que estás en este mundo como en un desierto, como si fueras una persona errante en este mundo. A ver qué sucede. A ver a dónde te depara el destino, o dónde la suerte te da. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no vivimos errantes en el mundo. Los hijos de Dios tenemos un rumbo, tenemos un futuro, tenemos un propósito en este mundo. Porque tenemos a Jesús sentado a la diestra del Padre como prueba, como testimonio de lo que un día nosotros vamos a tener en la eternidad juntamente con Él. A veces veo a creyentes derrotados. A veces veo creyentes pesimistas. A veces veo creyentes dudosos. Y yo digo, ¿cuántas verdades hay en la palabra de Dios? De que el mismo cielo proclama la salvación, el poder, el reino y la autoridad a través de Cristo. Y eso es para ti. Eso te compete a ti, eso te involucra a ti. Esta proclamación no es simplemente una proclamación al azar. Es una proclamación para que tú y yo tengamos como testimonio que no tenemos a un Dios pobre, pequeño. Un Dios impotente para cambiar las circunstancias. Un Dios difícil de lograr, de alcanzar, de convencer. Tienes a un Dios que a través de su Hijo Jesucristo venció la muerte. Venció la maldición. Venció la ruina, el fracaso y la enfermedad. Para darte plenitud juntamente con Él. A veces nosotros tenemos un concepto tan equivocado de Jesús. De que Él se fue y está por allá lejos, quién sabe en qué lugar. Y se olvida de nosotros. Pero no es así. Tenemos, como dice la palabra, un ancla en los cielos.
Un ancla que no nos va a dejar hundir. Un ancla que no va a dejar que tú seas destruido. Pero un ancla que el día en que tengas que partir con el Señor, te irás directamente a su presencia, porque lo has hecho tu Señor y Salvador. Ahora miren lo que dice allí en el mismo verso 10. Lo primero que nos habla el apóstol Juan es sobre la grandeza y la obra de Cristo. La salvación, el poder, el reino y la autoridad vienen de Cristo. Es decir, que la salvación, la obra que Jesús hizo de salvación a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz, el poder de vencer la muerte, el reino cuando Él va a los cielos y establece ese reino de Dios poderoso, pero la autoridad que dice aquí la palabra, el poder nosotros ver cómo el imperio del enemigo, el imperio que Satanás había tratado de proclamar, de subyugar, de encarcelar a la humanidad, fue completamente vencido. Ahora, ahí en el verso 10 de Apocalipsis, en el verso 10 del capítulo 12 dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nuevamente dice ahí en el verso 10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El Señor Jesucristo vence al enemigo a través de su muerte, a través de su resurrección y a través de el ascender a los cielos. Pero dice aquí la palabra en Apocalipsis, dice, ha sido lanzado. Pero ese ha sido lanzado no es algo futuro, sino algo que sucede en el mismo momento en que el plan de salvación se hace realidad. Cuando el Señor Jesucristo sube a los cielos, inmediatamente dice la palabra que es echado fuera el acusador de los creyentes. Porque el enemigo tenía autoridad de acusarnos. Tenía autoridad de acusarnos delante de Dios. Y quiero comprobárselo a ustedes aquí en Job capítulo 1 en el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y miremos Job capítulo 2, verso 1 al 5. Job capítulo 2, del verso 1 al 5. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Si nosotros vemos Job capítulo 1 del verso 6 al 12 y Job del capítulo 2 del 1 al 5, nosotros podemos ver que Satanás acusaba a los creyentes, a aquellos que estaban, digamos, en la historia del pueblo de Dios, ese pueblo de Dios, ese pueblo judío, ¿cierto? Ese pueblo que adoraba a Dios, el Dios eterno, poderoso. Y se presentaba el enemigo ¿a qué? A acusar a los creyentes. Pero miren lo que dice la palabra aquí en Apocalipsis 12, en el verso 10. Dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Qué poderosa palabra esta. Porque cuando el Señor Jesucristo es crucificado, azotado y muere en la cruz, el pago de nuestros pecados fue dado. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Es decir, que el ser humano, la consecuencia o el pago de la desobediencia del ser humano es la muerte. No hay otra cosa. Pero el Señor Jesucristo se ofrece a sí mismo para morir por la humanidad, para que nosotros pudiéramos vencer y tener esa eternidad asegurada en Cristo Jesús. Y no solo la eternidad, sino la salvación, la liberación, la sanidad, la prosperidad, la bendición, la paz, todos los beneficios que nosotros tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el enemigo acusaba a los creyentes. Él tenía el acceso al cielo para decir: miren, ese que está allá no es obediente, entonces merece ser castigado, merece recibir un pago por aquello, por una u otra circunstancia. Miremos lo que dice de Job. Se presenta y acusa a Job delante de Dios. Y es como si el enemigo se presentara delante de Dios y le mostrara los argumentos. Mira, tú no puedes bendecir a esta persona porque esta persona desobedeció en la ley. Y los acusaba. Pero cuando el Señor Jesucristo paga con su sangre por nosotros, cuando asciende a los cielos, miren lo que la palabra de Dios dice, que me parece maravilloso. Dice que cuando llega la salvación, cuando llega el poder, cuando llega el reino y llega la autoridad, el enemigo es echado fuera. Dice acá, miren lo que dice. Porque en el verso 10 dice: porque ha sido lanzado fuera. ¿El qué? El acusador. Y ha sido echado fuera el acusador para siempre. El enemigo no se va a presentar hoy a los cielos a acusarte, porque no puede hacerlo. Y yo escuché doctrinas equivocadas, erradas, que me hacían creer que el enemigo podía pasearse como Pedro por su casa en la presencia de Dios a acusarme. Pero es mentira. Lo que dice la palabra es que fue echado fuera el acusador. El enemigo no tiene por qué acusarme hoy, porque el Señor Jesucristo ya pagó por mí con su sangre y me ha dado salvación y vida eterna. En los cielos, en el reino de los cielos, está escrito mi nombre en el libro de la vida. Y si tengo que partir
o si tengo que en algún momento el Señor viene por nosotros, mi nombre está escrito con letras de oro y estaré en la presencia de Dios, pero el enemigo no me va a acusar hoy. El enemigo no tiene por qué acusarme en estos momentos, porque la sangre de Jesús me ha lavado para siempre. Y miren lo que la palabra de Dios dice en el verso 10. Dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás ha sido derrotado. Pero uno dice, bueno, entonces, ¿por qué el enemigo sigue obrando? Porque el enemigo no quiere que tú sepas esto que te estoy enseñando esta noche, por la gracia de Dios. El enemigo no quiere que tú sepas la verdad de la palabra de Dios. Y es que él no te puede acusar. Si tú le has fallado a Dios, el enemigo lo que va a hacer es acusarte a ti en tu propia vida. Y te va a decir que tú eres un indigno, que tú no mereces la bendición de Dios, que si tú fallaste, que si tú pecaste, que tú ya no eres un hijo de Dios, y te llena de culpas. El enemigo ya no puede obrar ante Dios porque no hay argumento contra los hijos de Dios. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Pero el enemigo va a trabajar en tu mente y te va a hacer sentir derrotado, fracasado. Va a querer que tú creas sus mentiras, sus artimañas. El enemigo va a querer que tú te derrotes cuando el enemigo te lanza un dardo, un dolor en tu cuerpo para afligirte. Eso es lo que el enemigo quiere. Que tú creas que Dios no está contigo, que Dios te abandonó, que Dios te dejó. El enemigo no trabaja en Dios porque no puede hacer nada. Porque en el cielo ya no hay argumento. Hemos sido comprados con sangre, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo fue echado fuera. Ya no puede acercarse ante el trono de Dios a acusarnos. Pero sí va a tratar de hacerte creer que tú eres una persona indigna. Te va a acusar con tus desobediencias. Te va a hacer sentir miserable. Te va a hacer sentir fracasado. Te va a hacer sentir solo. Te va a hacer sentir que tú no tienes futuro. Que tú vas a fracasar. Que tú vas a perder. Él es el que te muestra a ti un panorama oscuro, triste de la vida. Y tú, desafortunadamente, le has creído. Le has estado creyendo a él sus mentiras. Por eso la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. El enemigo no quiere que entiendas lo que te estoy enseñando hoy. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo y si tú has creído en Él, entonces no hay ninguna acusación ni ninguna condenación para tu vida. Pero de ti depende. Si tú sigues creyéndole al enemigo sus mentiras, sus síntomas, sus dolores en tu cuerpo. Si tú sigues creyéndole que vas a fracasar, que tú tienes un panorama oscuro, triste, arruinado por completo. El enemigo no quiere que tú dependas del Señor. El enemigo no quiere que tú hagas al Señor como la única y suficiente fuente de provisión en tu vida. El enemigo no quiere que cuando venga un dolor, cuando venga una situación difícil, tú alabes a Dios. Él lo que quiere es que tú te acabes, te entristezcas, llores, te amargues, proclames, fracases, te deprimas. Pero cuán diferente es lo que la palabra de Dios nos dice. Que en Cristo ha venido salvación, poder, el reino de Dios y la autoridad. Y que el enemigo no tiene parte con nosotros, los hijos de Dios. No tiene parte.
Hace poco enseñaba el domingo en la iglesia. Desechemos todas aquellas cosas que nosotros tenemos en nuestra casa, amuletos, talismanes, plantas para que nos traigan la suerte. Todo eso deséchalo de tu casa. Eso es brujería. Tú no tienes parte. Tú no necesitas una mata para ser próspero. Tú no necesitas un talismán. Tú no necesitas elementos para ser prosperado. La victoria nos fue dada hace 2000 años en la cruz del Calvario. A veces la gente se levanta. Los creyentes a escondidas miran el horóscopo. Tienen un amigo, una amiga en el trabajo que lee el tarot, que lee la mano, que lee el tabaco, que lee el iris. Desecha eso. El riego. Que si barres hacia afuera se van los clientes. Que barre para adentro para que... Todo eso desecha de tu vida lo que no proviene de Jesús. Tú no necesitas nada sino la gracia del Señor Jesucristo en tu vida. Solo necesitas creer en la palabra del Señor. Solo necesitas aferrarte en la fe a la gracia de Jesucristo. Hay personas que tienen su talismán, tienen sus cadenitas, sus cosas. De la suerte, es que me lo regaló fulano, es que yo no sé qué. Nada de eso. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. Dependemos de la victoria que el Señor Jesucristo proclamó en el cielo por ti. Esa es nuestra victoria. Y Él mismo se encargó de sacar a Satanás. Apenas el Señor cruzó los cielos y llegó a su trono, el enemigo fue echado fuera. Fue vencido, destruido para siempre. A pesar de que sigue en la tierra tratando de hacernos daño, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Alguien me decía un día, me contaba una historia de un gran hombre, un cazador en el África. Y estaban en estaban siendo como asediados por serpientes, por muchos animales ahí en el África. Y uno de estos hombres fuerte tenía como un machete, una daga gigantesca. Lo llamaron, le dijeron, oye, mira, hay una boa en nuestra casa, se entró y nos tiene amenazados. Y este hombre llegó sin miedo y se había comido algunas de sus gallinas del lugar donde estaba. Y este hombre sin miedo cogió la daga y le cortó la cabeza a la serpiente. Y a pesar de que la serpiente estaba vencida porque le habían quitado la cabeza, su cuerpo seguía retorciéndose por un lado y por otro, haciendo cualquier tipo tratando de hacer todo tipo de daño, pero ya no tenía cabeza. Así el Señor Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Satanás es una serpiente sin cabeza. Y si trata de hacerte daño, son simples reflejos de su derrota. Pero la victoria ya nos fue dada a través del Señor Jesucristo. El acusador, nuestro gran enemigo, fue echado fuera, ya no nos puede acusar. Porque ahora nuestro amado Padre, a través de su Hijo Jesucristo, Él está a favor nuestro. A favor nuestro. Él no está en contra tuya y Él no va a recibir ninguna acusación de el diablo para que Dios cambie de parecer o que cambie de opinión en cuanto a ti. Porque cada vez que el enemigo intenta hacer eso, el Padre mira a su Hijo Jesucristo. Y el Padre te ve a través de Jesús. Te ve a través de la sangre de Jesús. A través de lo que Él tuvo que sufrir en la cruz. Y el Padre no va a cambiar de opinión en cuanto a ti.
Dios tiene planes hermosos para ti, no solo en esta tierra, sino eternamente para ti. Ten fe y ten la confianza de que la sangre del Señor Jesucristo te ha dado victoria. Ahora miremos el verso 11 de Apocalipsis capítulo 12. Dice luego, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiero que miremos Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si algo nosotros debemos tener claro en nuestras vidas como creyentes, es que la victoria de Cristo fue nuestra victoria. Que la victoria que hoy les he hablado no es solamente que Jesús llegó al cielo y todo el mundo le aplaudió y bueno, Jesús, te felicitamos, gloria, gloria a tu nombre, siéntate en el trono y que ahora la humanidad mire a ver cómo se salva. No es así. Aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 12:11 y en Romanos capítulo 8, verso 37 nos hablan de algo. Y es que la victoria de Cristo fue tu victoria y la mía. No somos unos fracasados, hermano. Tú en esta tierra no viniste a fracasar. Tú en esta tierra lo que vas a sembrar, vas a ver fruto en tu vida. El enemigo que te va a hacer pensar que tú vas a fracasar, que tú vas a salir avergonzado, que vas a acabar completamente arruinado, enfermo. Y no es así. Dice aquí la palabra en Apocalipsis, ellos han vencido. ¿Ellos quiénes? Los creyentes, nosotros. Ellos han vencido por medio de ¿qué? De la sangre de Jesús, de la palabra del testimonio. Y en Romanos 8:37, ¿qué dice? Quiero leerles nuevamente ahí en Romanos capítulo 8, verso 37. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó, o sea, de Cristo. Tú no eres victorioso porque sí. Tú no eres victorioso porque eres bueno. Tú no eres victorioso porque, como hablábamos ahora, tienes un talismán. Porque tienes un agüero. Porque tienes una mata. Tú eres victorioso por medio de Cristo. Tu victoria está asegurada. Jesús no fracasó en su obra. Jesús no fracasó en su objetivo y en su propósito. Jesús venció a la muerte, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre para que la victoria de Él sea tuya y mía. Por eso dice aquí la palabra en Romanos 8:37. Somos más que vencedores. No es solamente haber vencido. Somos más que eso. Tenemos más gracia de solamente nosotros pensar en una victoria. Si tú te pones a pensar en un equipo de fútbol en el mundial pasado, cuando tomaban la copa, la levantaban, lloraban, la alegría tan grande, ellos vencieron. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos una felicidad mucho mayor que la de un vencedor. O sea, yo no me explico. Un equipo de fútbol que vence a no sé cuántos contrincantes y oponentes en un campeonato de fútbol, en una copa. Vence, sudan, sufren, llegan a la copa, a la final. Yo veo a todos esos jugadores llorando de felicidad, gozándose, bailando con sus familias, haciendo de todo por la felicidad, celebran con champaña, en fin, hacen de todo. Pero la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo venció
victorioso nos ha hecho a nosotros más que vencedores. No logro entender qué felicidad hay más allá de que una persona que esté en un campeonato o en unas justas venza, sea victorioso. ¿Qué más alegría hay para nosotros por haber sido el Señor Jesucristo vencedor? Y a veces nosotros tenemos una mentalidad de pobreza como creyentes. Una mentalidad de que creemos que todo es más poderoso que Dios. Que todo es más poderoso. Que puede más una enfermedad que Dios. Que puede más la situación económica de un país que Dios. Que puede más un vicio en nuestros hijos que Dios. Que puede más una circunstancia que Dios. No me cabe en la cabeza ver a creyentes que tenemos la verdad de que hemos vencido por medio de Jesucristo, que tenemos la victoria, que la victoria de Cristo es la mía. Que si tú tienes una situación económica difícil en tu vida, la victoria de la bendición está en Cristo Jesús. Haz de Cristo tu Señor, tu Salvador, pero la fuente de tu provisión. Hablaba hace poco con mi esposa. Yo le decía, yo tuve días muy difíciles financieramente. Tuve días muy complejos en mi vida. De ruina. Económica, en todo sentido. Pero yo un día entendí esto que te estoy enseñando. Y es que la victoria en mi vida financiera también la alcanzó Cristo. Dios no quiere que tú estés endeudado. Dios no quiere que tú estés esclavizado financieramente. Dios no quiere que tú estés sufriendo por tus hijos, sufriendo por tu esposo, sufriendo en tu familia. La victoria nos ha sido dada. Y aquí la palabra en Apocalipsis nos dice cómo hemos vencido. Y habla y dice que hemos vencido por la sangre del Cordero. Y se refiere a la sangre de Jesús. Si la sangre que Dios envió al pueblo de Israel en la última plaga, que era la de la muerte, cuando el Dios le dice a su pueblo, tomen un cordero por familia, y tomen la sangre de ese cordero y úntenla en los dinteles de las puertas, y cuando venga el ángel de la muerte, pasará por alto sobre aquellas casas donde la sangre de aquel cordero había sido untada en los dinteles o en los marcos de la puerta. Si esa sangre, que era de un animalito, que representaba a Jesús, obviamente, tuvo el poder de alejar la muerte y la ruina y el fracaso en esa última plaga, ¿cuánto más la sangre de Jesús hará por tu vida y por tu familia? La sangre de Jesús no es un amuleto. La sangre de Jesús no es una frase que cuando tú estés en un momento de angustia, Señor, cúbreme con tu sangre. No. La sangre de Jesús es lo que a nosotros nos ha dado la victoria. No hay nada en este mundo que pueda atravesar y destruir la sangre de Jesús. No hay brujo. Mira, cuando tus hijos salgan de la casa, cuando vayas a abrir tu negocio, cuando vayas a emprender, cuando vayas a salir, dile, Señor, cubre mi vida con tu sangre preciosa.
creo que tu sangre preciosa, Señor, es poderosa y vivificante, Señor. Señor, tu sangre pagó por mí. Hoy, Señor, te ruego que tu sangre preciosa cubra a mis hijos, cubra mi negocio, cubra mi carro. Tú tienes un carro, Señor, cúbrelo con tu sangre. Señor, este carro tú me lo diste. Cúbrelo con tu sangre de todo accidente, de toda persona que quiera robárselo. Señor, cubre mi carro con tu sangre. Cubre mi casa, mis bienes con tu sangre. Señor, cubre mi salud con tu sangre. Miren lo que dice Apocalipsis. Ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Nuestra victoria está en la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Porque allí fue el pago eterno. Y allí fue el que nosotros fuimos perdonados de todo. Tu casa, tu vida, tus hijos. Tienes un hijo que está perdido en el mundo. Señor, yo lo cubro con tu sangre preciosa. Tu sangre está sobre mi hijo. Tu sangre está sobre mi esposo. Tu sangre está, Señor, sobre mi vida. Proclama que la sangre de Jesús te ha lavado, porque eso es dinamita para el infierno, hermano. Que es que el vecino, el que yo no sé quién le está haciendo mal de ojo, que es que le está haciendo. Mira, no creas en eso. Mientras que la sangre de Jesús esté sobre tu vida, proclamándola, tú proclámala, Señor, cuando vayas a abrir tu negocio, cuando vayas a salir de paseo, cuando tus hijos vayan a salir de tu casa, Señor, cubre a mis hijos con tu sangre. Y no es un amuleto, no es una frase mágica, es el poder de la muerte del Señor Jesucristo que venció por completo al enemigo. Por eso dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice ahí, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, pero por la palabra del testimonio también. ¿Qué hablas con tu boca? ¿Cómo vencemos al enemigo? Dice la palabra aquí, por la sangre de Cristo, pero por la palabra de su testimonio. ¿Testimonio de qué? Cuando yo doy testimonio en mi vida, es porque algo ocurrió. Cuando yo doy un testimonio, es porque he sido un testigo de algo que ocurrió en mi vida o que ocurrió. Y yo con mi boca proclamo y doy fe con mi boca de lo que ha sucedido. Y aquí dice la palabra en Apocalipsis que nosotros hemos vencido por la sangre de Cristo, pero por la palabra que sale de nuestra boca. Por el testimonio de fe que ha salido de nuestra boca. Créeme algo, hermano. Tú podrás ir a la iglesia. Tú podrás saberte la Biblia. Pero si tu forma de hablar es negativa, es de fracaso, tu palabra es de derrota, de problemas, no va a pasar absolutamente nada en tu vida, hermano. Absolutamente nada. Tu forma de hablar, tu forma de proclamar, tu forma de enfrentar las situaciones. Si tú no proclamas el testimonio de victoria de Jesús en tu vida, de que Jesús tiene el control, de que Jesús te va a bendecir, y no es confesión positiva, es el testimonio de fe que hay en tu boca. Si tú no cambias tu forma de hablar, si tú no proclamas la verdad de Cristo, si tú no en los momentos difíciles alabas a Dios,
nada va a ocurrir en tu vida. Podrán pasar años y tú preguntándote, ¿por qué Dios estoy en esta situación? Hasta que tú no seas consciente de lo que la sangre de Jesús hizo en tu vida y de la proclamación de tu boca de confesión, de fe en la palabra de Dios, hasta que eso no ocurra, las cosas no van a cambiar en ti. Por eso dice aquí la palabra, ellos han vencido por la sangre de Cristo, pero por la palabra del testimonio. Y aquí también en Apocalipsis se refiere a predica el evangelio. Comparte a otros la verdad de Cristo. No te quedes con ella. No nos quedemos con eso. Qué bueno que nos reunamos nosotros aquí. Pero muchos allá afuera no tienen la verdad de Cristo. Muchos allá afuera están deprimidos, están destruidos, angustiados, están sin fe, están como un camión sin frenos al abismo, y tú teniendo la verdad y te quedas callado. Hermano, no te dé pena hablar de Cristo. Hermano, no te dé pena hablar de Jesús a otros. Porque la palabra del testimonio, lo que hablas con tu boca, lo que proclamas con tu boca, es como tú derrotas y vences al enemigo. Proclama la verdad. Cada vez que tú veas una oportunidad, trae personas a Cristo. Compárteles de la fe del Señor. Es que, hermano, esto no es cambiar de religión. Esto no es cambiar de religión. Esto no es una cosa loca. Esto es la palabra de vida. Y cuando estemos allá ante el Señor, que no te pese. Que no te pese, tú gozándote con el Señor. Y diciendo, ¿por qué no le compartí a fulano? ¿Por qué no le hablé de Jesús? A ese hermano, a esa hermana, a ese tío, a ese sobrino, a ese amigo. Y se murió sin Cristo. Y ya cuando la persona muere no hay nada que hacer, hermano. El que se murió, dice la palabra. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay nada, no hay nada intermedio. La Biblia nunca nos habla de purgatorio. No existe el purgatorio. Tú te mueres y dice la palabra, o te vas al cielo o te vas al infierno. Cuando el ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés allá. Él acepta a Jesús y él le dice, el Señor Jesús, que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, no hay lugar intermedio. Cuando el Señor Jesús da la parábola del rico y Lázaro, no habla de un purgatorio. Dice la palabra que Lázaro murió y llegó al cielo. Y el rico estaba allá en el último pailón. Pero aquel rico pudo reconocer a Lázaro y le dijo y decía que si con un solo dedo pudiera tocar su lengua, porque sentía condenación y estaba completamente sediento en el infierno. No hay punto medio, hermano. Si tú te mueres, no podemos hacer nada por ti aquí en la tierra. Nada. Si tú aceptas a Jesús en tu vida, tienes eternidad y vida eterna. Tú tienes a Cristo en tu vida y Dios va a transformar tu vida, te lo aseguro. Tu casa, tus hijos, vas a ver la gloria de Dios en tu vida en este tiempo. Pero ten la confianza de la palabra, de lo que tú hablas. Compártele a otros sin temor.
Es como si tú tuvieras la vacuna de la enfermedad y tú te la inyectas tú solo. ¿Y los demás? A tus hijos, a tus familiares, compárteles de Jesús. Tráelos a salvación. Y la palabra de Dios lo dice. Ellos han vencido por la sangre de Cristo y por la palabra de nuestro testimonio. Tú al enemigo lo vences cuando eres consciente de tu justicia en Cristo Jesús, que has sido perdonado y lavado. Pero al enemigo también tú lo vences cuando con tu boca comienzas a confesar que eres hijo de Dios. Cuando comienzas a confesar que Él te sanó en la cruz del Calvario, por sus llagas te ha sanado. Que Él se hizo maldición por ti y te ha liberado de toda maldición, de toda ruina financiera que haya en tu vida. Que si no puedes dormir, que si te sientes atormentado, que si te sientes deprimido, angustiado, en Cristo hay paz y tienes total victoria en Él. Y con esto termino. Ahí en el verso 11 dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En el verso 11 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Y qué es esto, hermano? Es sencillamente lo que dice la palabra en Mateo capítulo 10 en el verso 39. Dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. A veces nosotros estamos pendientes es de cómo nosotros podemos vivir satisfechos en el mundo. Entonces, cómo nuestra vida, entonces obviamente nuestro objetivo es sí tener comodidades, tener lo que uno quiere, ropa, no sé, un mejor electrodoméstico, un mejor carro, no sé. Pero nuestra verdadera intención y nuestro verdadero sentido de la vida es hallar a Cristo. Por eso el Señor Jesús dice ahí: el que quiera hallar su vida, el que quiera prosperar en su vida, el que quiere solamente vivir de la vanidad, viva en su vanidad. Pero se va a perder. Se va a perder. Y el mundo de hoy lo único que te dice es que puedas satisfacer tu vida. Satisfaz tu vida. ¿Quieres ser feliz? Ah, bueno. ¿Quieres vivir en promiscuidad? ¿Quieres vivir en esto? Hazlo. El mundo no te condena. Tranquilo. Vive tu vida. ¿Hoy quieres hacer esto? Hazlo. Lo que quieras hacer, hazlo. Nadie tiene por qué juzgarte. Pero la palabra que dice: el que quiera hallar su vida, el que quiera satisfacer su vida, hágalo, pero se va a perder. ¿De qué le vale al mundo? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿De qué te vale tener a ti posesiones, éxito en tantas cosas si tu alma está perdida? Busca al Señor. Busca su gracia y sé consciente del amor y de la gracia y de la victoria que el Señor a ti te dio. Que hoy puedas salir de aquí convencido que el enemigo no está allá en el cielo tratando de hacerte la vida imposible ante Dios y hacer que Dios cambie su forma de pensar de ti. No. El enemigo ya no puede presentarse ante Dios para acusarte. Pero sí puede aquí en la tierra el enemigo hacerte creer que eres un derrotado, fracasado, que Dios no te ha perdonado, que Dios no te ama, que Dios tiene hijos preferidos. El enemigo es un mentiroso y a punta de mentiras va a tratar de desviarte del propósito de Dios. Pero la palabra de Dios dice: pero conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Y oro al Señor que esta palabra que Dios te dio en esta noche traiga libertad a tu vida y puedas sin temor creer que la victoria del Señor Jesucristo es tu victoria.